En esta ocasión les vamos a hablar del trasplante de médula ósea y su respuesta inmune. Primero que todo vamos a mirar qué es la médula ósea. La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos y es el lugar donde se producen y se desarrollan las células sanguíneas, como lo son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. ¿Qué es el trasplante de médula ósea? El trasplante de médula ósea es una excelente opción para salvar la vida de muchos enfermos con la menor agresividad al momento de realizar el tratamiento. ¿En qué consiste este procedimiento? El procedimiento es muy sencillo. Consiste en que por medio de una punción en el hueso, generalmente de la cadera del donador, se extrae la médula mediante una punción con una aguja delgada y bajo anestesia general para evitar el dolor. Luego, ¿en qué situaciones puede ser empleada? Puede ser empleada en anemias aplásicas, en leucemias, tumores malignos, inmunodeficiencia grave mixta congénita. En esta inmunodeficiencia grave mixta congénita podemos hablar de dos situaciones. Ahí se realiza el trasplante, pero puede ser exitoso y no exitoso. Cuando hablamos del trasplante exitoso, es cuando hablamos de que los linfocitos B y los linfocitos T son capaces de responder al estímulo antigénico. El vestigio del timo de los pacientes con inmunodeficiencia grave que reciben trasplante compatible de médula es colonizado por los linfocitos del trasplante. En este caso estamos hablando de los linfocitos B y los linfocitos T. Luego, cuando el trasplante es no exitoso, se dice que si la médula ósea que se emplea en el trasplante no es compatible, se origina una grave reacción del trasplante contra el hospedero, la cual puede ser normal. Se caracteriza por presentar fallas orgánicas y multiorgánicas. Esas fallas orgánicas y multiorgánicas podemos encontrar la hepatoesplenomegalia, la dermatitis, la anemia hemolítica, la leucopenia, el síndrome de mala absorción y el cuadro grave de diarrea. Todas estas me pueden conllevar a la muerte del paciente. Luego, vamos a hablar de unos inmunosupresores. Esos inmunosupresores, ahí encontramos los antiinflamatorios. Esos antiinflamatorios, hablamos de lo que son los esteroides, los cuales actúan sobre los macrófagos, sobre los polimorfos y sobre los linfocitos B. Luego encontramos los citotóxicos. Dentro de esos citotóxicos encontramos la ciclofosfamida, la cual se unen o se usa en el tratamiento de algunos linfomas y tumores sólidos. Luego encontramos los inhibidores de la producción de citoquinas. ¿Qué pasa en este caso al activarse la respuesta inmune y no haber citoquinas? Al no haber citoquinas no hay quien me regule los procesos inflamatorios del organismo. Luego, los inhibidores de la expresión de moléculas de adherencia, se presenta aferesis, esplectomía y control del número o activación de los linfocitos. Hay un control por parte de sus inmunosupresores sobre la producción y la activación de los linfocitos. Luego, vamos a encontrar anticuerpos terapéuticos, dentro de los cuales podemos mencionar lo que es la alemtuzumab y la cetuximab. Constituyen el área biofarmacológica en gran expresión. ¿Qué me hacen estos anticuerpos terapéuticos? Como su nombre lo indican, ayudarme a complementar la respuesta inmune del organismo. El empleo de citoquinas es empleo de citoquinas de las citoquinas. En general hablamos de la ciclosporina A, que es un magnífico inmunosupresor que ha relevado el trasplante de riñón, hígado y corazón. Entonces, ellas lo que se encargan es de perfeccionar esa adaptación de lo extraño al organismo. Ellas se encargan de que, en este caso que estamos hablando del trasplante de médula ósea, cuando hablamos del paciente con inmunodeficiencia grave mixta congénita en la respuesta exitosa al trasplante por parte de los linfocitos B y los linfocitos T, ese empleo de citoquinas lo que me hace es que haya un reconocimiento y una adaptación de ese cuerpo extraño al organismo.
Luego hablamos de una reconstitución inmunológica. Esa reconstitución inmunológica es lo que se refiere a la parte de los trasplantes. Y en este caso vamos a mencionar el trasplante de médula ósea. En ese trasplante de médula ósea existe una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque el organismo me está detectando un cuerpo extraño. Entonces aparece el reconocimiento de lo propio versus lo extraño. Entonces, al activarse esa respuesta inmune, se va a producir principalmente o primordialmente la respuesta innata. Esa respuesta innata, ¿qué va a pasar? Ella me va a activar macrófagos, polimorfos, natural killer y killer. Al activármelos, por medio de las células presentadoras de antígenos, me presentan ese cuerpo extraño a los macrófagos, a los polimorfos, a los natural killer y a los killer. Y una forma de controlar esa respuesta innata para que no se nos convierta en respuesta inmune adaptativa es por medio de la fagocitosis realizada por los macrófagos. Si esa respuesta innata no se controla, se nos convierte en una respuesta adaptativa. Esa respuesta adaptativa me lleva a la activación de los linfocitos B y los linfocitos T. Una característica de estos linfocitos B y linfocitos T es que me reconocen única y exclusivamente moléculas que tengan el complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. Si se llegan a filtrar o infiltrar algunas moléculas que no lo tengan y que engañan a estos linfocitos B y a estos linfocitos T, pueden ocurrir dos cosas. Una, que es la autoinmunidad. La autoinmunidad se da más que todo en los pacientes trasplantados. Todo paciente trasplantado es autoinmune. ¿Por qué? Porque hay un trabajo excesivo de los macrófagos, de los polimorfos, de las natural killer, de las killer y de los linfocitos B y linfocitos T respectivamente. Luego, otra cosa que puede ocurrir al filtrarse moléculas que no tengan ese HLA es activación de citoquinas, linfoquinas y complemento, y en algunos casos anticuerpos, los cuales me pueden llevar a una inflamación. Esa inflamación se me puede presentar en dos formas, local y sistémica. Esa inflamación local y sistémica me pueden conllevar a la sepsis. Hay otros agentes que me pueden causar la sepsis en un organismo. ¿Cuáles son? Son los agentes ambientales, como lo son los virus, los hongos, las bacterias y los parásitos. Esos virus, hongos, bacterias y parásitos me producen una virulencia. Si esa virulencia yo no la controlo, me puede conllevar a una inflamación. Si me conlleva esa inflamación, me puede conllevar a la sepsis, y a la sepsis, si no se controla, me puede conllevar a la muerte del paciente. Otra cosa que podemos observar en los procesos inflamatorios es, como lo mencionábamos, en el paciente con inmunodeficiencia grave mixta congénita, que al hacer el rechazo al trasplante de médula me presenta una falla multiorgánica, que son la hepatosplenomegalia, las alergias y el cuadro de diarrea severo que me conllevan a la muerte del paciente. Muchas gracias.